Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars de WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El Observatorio Mexicano de Transporte Público es el primer observatorio de transporte a nivel nacional. Es una herramienta de consulta y soporte transversal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que se administra con apoyo de WRI México, a través de la cual se realiza la captura, procesamiento, validación y difusión de la información relativa al transporte público en México y a las características demográficas de las ciudades, zonas metropolitanas y entidades del país, particularmente los proyectos en la cartera del Programa de Apoyo para el Transporte Público Masivo, PROTRAM. El OMTP, así se conoce, el Observatorio Mexicano de Transporte Público, tiene el propósito de facilitar y fortalecer la toma de decisiones e impulsar la colaboración intersectorial en materia de movilidad y transporte público urbano. Adicionalmente, busca fomentar el análisis e innovación en transporte y fortalecer la planeación de la movilidad urbana a través del acceso y consulta de información actualizada y relevante en el contexto del transporte público urbano. Asimismo, tiene el propósito de promover el diálogo entre los distintos sectores como gobierno en sus tres niveles: academia, sociedad civil, iniciativa privada, entre otros. Hoy vamos a abordar el tema a partir de la siguiente estructura: ¿qué es el Observatorio Mexicano de Transporte Público? ¿Cómo es el proceso de calidad en la información? ¿Qué productos se pueden obtener? ¿Cómo es el diseño de la plataforma? ¿Serán de consulta pública los reportes del Observatorio Mexicano de Transporte? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que el ponente les dé respuesta. Queremos conocerles. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña José Juan Hernández López. José Juan es ingeniero en transporte por parte del Instituto Politécnico Nacional y estudiante de Economía por la Universidad Autónoma de México. Fue director de transporte del estado de Colima, donde estuvo a cargo del transporte público, urbano y regional e individual. Participó en el desarrollo de la Ley de Movilidad Sustentable de Colima y ha trabajado como consultor de transporte público con énfasis en la planeación, evaluación, operación de sistemas de transporte. También ha sido analista senior de planeación de sistemas de transporte urbano, implementación de corredores BRT y también de evaluación del desempeño operativo. Sin más por el momento, le voy a dar la palabra a José Juan para que entremos en materia y podamos ir haciendo las preguntas durante la sesión a través del chat. Listo, José Juan. Gracias, Valeria. Gracias por la introducción. Muy buenos días a todos. Como comenta Valeria, estamos trabajando en el proyecto de Observatorio Mexicano de Transporte Público, el OMTP. Es un proyecto que es financiado por Banobras y por el programa de transporte masivo y por FedEx. Es un proyecto que surgió a partir de diferentes preguntas. Usualmente cuando trabajamos, WRI México cuando trabaja con Banobras en la evaluación de proyectos, se utilizan muchos datos o información relevante de los sistemas de transporte público para hacer comparativas y poder tener una perspectiva o evaluación de los sistemas propuestos tanto en operación, en el marco legal y en temas tecnológicos. Sin embargo, muchas ciudades cuando comienzan a hacer sus planes de movilidad o cuando piensan en transformar el transporte público, surgen muchas preguntas y nosotros como WRI México, teniendo un área dedicada al tema de movilidad, nos preguntan sobre dónde buscar información, cómo generarla, qué deben de tomar o considerar para poder ellos tener un plan exitoso o una transformación exitosa. También encontramos que hay ausencia como de identificación de indicadores estratégicos de movilidad. No hay un portal o una herramienta que compile esta información o que esté agregada en un sitio, sino que existe de forma dispersa, ¿no? Tenemos informes de algunas sociedades o de algunos organismos que se enfocan, por ejemplo, INEGI, ¿no? Que se enfoca solamente a tener información estadística. Tenemos al IMCO, por ahí que está desarrollando índices de movilidad urbana.
otros organismos como SEDATU, que hizo apenas un informe sobre la inversión federal. Entonces tenemos como información dispersa y evidentemente en algunas ciudades muchas veces encontrar esta información o saber cómo procesarla es complejo y complicado. Adicionalmente a esto, pues existe ausencia de información tanto de transporte público y movilidad. Hay algunos indicadores que parecieran obvios cuando una ciudad desarrolla un sistema de transporte público, pero aquellos que no han hecho un estudio de transporte público es difícil que los obtengan, ¿no? Hay falta de información especializada. La definición de los indicadores también de movilidad o de transporte público varían mucho. Un ejemplo sencillo es que algunos sistemas publican la velocidad de operación como velocidad máxima, otros como velocidad promedio, otros como velocidad comercial. Entonces no hay como una homologación de estos indicadores y cuál es su definición y descripción de los mismos. Y adicionalmente hay más preguntas sobre qué otras instituciones han implementado X o Y solución. Constantemente las ciudades nos preguntan en dónde han metido tecnología de gas natural o tecnología de autobuses más grandes tipo articulados, autobuses más pequeños, o en dónde han implementado un plan de seguridad vial exitoso o qué indicadores han considerado para darle seguimiento. Entonces, todas estas preguntas de las diferentes ciudades un poco nos han dado la reflexión de que necesitamos generar un centro de información, pero más allá de eso, información que sea funcional y que oriente a las ciudades a generar diferentes estrategias y conocer principalmente las estrategias de transformación de transporte público. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el OMTP y para qué lo tenemos y qué esperamos que haga, ¿no? Es una herramienta de generación de información dedicada al estudio, reflexión y divulgación del conocimiento sobre transporte público y movilidad de las ciudades. Es decir, el OMTP va a recabar información, esto me gustaría dejarlo muy claro, es recabar la información, procesarla, homologarla y transmitir los principales indicadores estratégicos que pueden hacer un seguimiento de diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser un tema público, puede ser un tema de evolución del transporte público o puede ser temas específicos sobre innovación y desarrollo. Esta información un poco el proceso que ha hecho WRI México es conjuntarla. Tenemos poco más de 8 meses conjuntando información y definiendo indicadores que sean de utilidad para que sea un poco más fácil para las ciudades poder adoptarlos y dar un seguimiento de sus políticas públicas. Esta información que se recolecta ha sido, bueno, ahorita voy a mostrar un poco más adelante de dónde viene la información, pero es información que ha generado WRI, ha procesado y que está publicando en el OMTP, ¿no? ¿Qué objetivos tiene? Nuestros objetivos son presentar información estratégica a los tomadores de decisión, difundir datos al público de manera abierta, es decir, toda la información que tenemos publicada en la herramienta la van a poder bajar, descargar, utilizar para sus análisis o para dar seguimiento a algunas políticas de movilidad. Otro objetivo es que podamos contrastar información de diferentes sistemas de transporte en México. También que tenemos el objetivo de referenciar otras ciudades que busquen contar con sistemas de transporte. Entonces, todas estas ciudades que están comenzando con sus planes de transformación, saber en dónde han implementado tal vez esa solución que ellos están pensando y conocer esa experiencia, ¿no? Entonces, saber en qué otras partes del país y qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado. Fomentar la colaboración de distintos sectores de la sociedad, que puedan entrar un poco, esto también es para la academia, para los consultores, para que puedan adoptar algunos indicadores o puedan hacer comparaciones de sus sistemas con otros sistemas, ¿no? El uso queremos que sea una fuente de información que apoye la generación de los diagnósticos de movilidad, que sirva como una herramienta de planeación y evaluación de proyectos de transporte público, pensado un poco más en el tema del benchmarking, recopilando la información de otros sistemas, conocer las innovaciones y tendencias de otros sistemas de transporte y seguimiento de indicadores estratégicos de política pública en temas de movilidad. ¿Cuáles son los productos del OMTP?
Nosotros lo dividimos en 4 grandes productos. El primer producto es que ustedes van a poder entrar y descargar una base de datos. Tenemos 2 tipos de bases de datos. La primera es de ciudades, tiene indicadores generales a nivel estado, municipio, zona metropolitana. Y tenemos otra base de datos que es la de proyectos de transporte, en donde ahí acotamos o está acotado el espectro de los proyectos o de los sistemas que actualmente operan. También vamos a tener informes. Vamos a tener informes muy ejecutivos y de diferentes modos de transporte, como es el BRT o lo que le llamamos Metrobús, o lo que en otros lados también conocen como el Macrobús o el de Ruta Puebla, o sea, sistema organizado de autobuses con carriles preferenciales y estaciones. También queremos generar informes sobre trenes, entiéndase por trenes en tren ligero, metro, tren suburbano, tren interurbano. Estos temas solo son de México. Teleféricos, el único teleférico hasta el momento que es el Mexicable, pero podemos hacer una comparación con otros sistemas en Latinoamérica. Y por último, queremos para este año cerrar con un informe más de movilidad en México, un poco más de cómo hemos ido avanzando este año y qué ha sucedido. En el 3 tenemos indicadores estratégicos. Ahí es una selección, digamos que de todas las bases de datos y de la información que tenemos, es compilarla y generar una batería de indicadores que nos den un resumen general de lo que está pasando en el país en diferentes escalas, en la escala de ciudades, en la escala de sistemas de transporte público y en la de los proyectos, ¿no? Y por último, tenemos el producto de fichas de transporte. Las fichas de transporte son información desagregada de cada una de las líneas o corredores o sistemas que actualmente operan, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, el suburbano, entonces tener todos los datos del suburbano en términos operacionales, ¿no? Demanda, flota, frecuencia, intervalo, kilómetros recorridos, indicadores de productividad, pasajeros kilómetro, pasajeros vehículo, eh, toda una serie de información operacional, operación tecnológica, sistemas de recaudo, qué tipo de sistema de recaudo tiene, qué tipo de tarjeta, si tiene, qué tipo de tecnología tiene el vehículo, ¿no? Si es catenaria, si es férrea, etcétera. Temas legales, cómo está un poco construido su modelo, el marco jurídico del tren, si tiene un operador, no tiene un operador, si tiene una concesión, si es un operador público, etcétera. Y como comentaba, el tema del recaudo, si es en efectivo, si es en tarjeta, si tiene tarifa preferencial, si tiene tarjetas para la tarifa preferencial, y todos estos aspectos importantes y de detalle que muchas veces son importantes conocer en otras ciudades que están implementando el sistema, ¿no? Y para todos estos productos, tenemos el medio de difusión, que va a ser una página web, un portal web donde ustedes pueden acceder y pueden conocer toda esta información. ¿Qué información tenemos dentro de estos bloques? En información de ciudades tenemos para los municipios, que son aproximadamente 2.400 en el país, tenemos información de población y flota vehicular. Para el nivel de estados tenemos población, inversión federal, seguridad vial, gastos e ingresos de los hogares en movilidad. Flota vehicular, tenemos también para zonas metropolitanas lo que es población, gastos y flota vehicular, ¿no? Estos indicadores que nosotros hemos seleccionado bajo estos segmentos ha sido un poco complejo porque no siempre existe el mismo grado de información para todos los niveles de análisis, ¿no? Por ejemplo, muchos estados cuentan con información de inversión federal, pero los municipios, o de inversión en su sistema de movilidad, pero los municipios muchas veces no tienen esta información actualizada o la tienen bajo otro contexto, ¿no? Mezclan los recursos de los fondos con los recursos propios. Entonces, el nivel de desagregación de la información y un poco intentar homologarla es bastante complejo. Nosotros lo que hicimos fue tomar estas fuentes de información, que es INEGI, algunas encuestas, datos de población y de parque vehicular, que constantemente están actualizándose. En el caso de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, esta encuesta se actualiza cada 2 años.
Entonces ayuda a generar una tendencia y un seguimiento de la información. Tenemos otra fuente que es CONAPO, que habla un poco más de tasas de crecimiento de población y de las proyecciones que estas tienen. SEDATU, que ha generado diferente información sobre las inversiones en movilidad y gasto federal, principalmente. Y CONAPRA, que se enfoca al tema de seguridad vial y que también genera información de forma recurrente, ¿no? ¿Y qué tenemos en la información de sistemas de transporte? Como les comentaba, tuvimos que acotar digamos que el conjunto de los sistemas de transporte público, es decir, seleccionamos solamente aquellos sistemas de transporte que cuenten con una agencia reguladora de la operación, que tengan inversiones en infraestructura y que tengan algún tipo de tecnología implementada. ¿Qué es esto? Principalmente los proyectos que terminan, los proyectos con los que terminamos fue tren ligero, tren suburbano, metro, todos los BRTs que se han implementado, el teleférico y los sistemas de trolebuses, que cuentan con un organismo regulador y que tiene información muy desagregada. Eh, Contar con esta información desagregada, por ejemplo, para los sistemas convencionales, eh, es difícil obtenerla, ¿no? Ejemplo, los micros en la Ciudad de México es difícil tener, se tienen estimaciones, pero es difícil conseguir la información detallada de cada una de las rutas de transporte que existen, ¿no? ¿Qué longitud, qué frecuencia tiene, qué parque vehicular, cuántos kilómetros han recorrido, cuántas personas suben o pagan con efectivo en estos sistemas. Esta información muchas veces, dado que no existe un ente regulador como tal de la operación, no se tiene. Entonces, lo que hemos decidido por ahora es enfocarnos en estos modos de transporte que sí tienen ente regulador y que sí cuentan con una mayor cantidad de información y que puede ayudar a hacer comparaciones, ¿no? La información que obtuvimos de estos sistemas es principalmente de estas agencias reguladoras. Nosotros hicimos diferentes solicitudes de información, siendo específicos en cómo se debe de obtener el dato. Cuando nos responden, nosotros revisamos que esa información haga sentido, ¿no? Bajo un poco bajo algunos análisis técnicos que hayamos tenido o un poco de la experiencia que se ha tenido en la evaluación de proyectos, ¿no? Y lo que queremos para una siguiente fase, y eso todavía no lo terminamos digamos, de trabajar, de definir, es los sistemas de movilidad, donde ahí sí queremos compilar toda la información sobre reparto modal, flota de transporte público, tiempo de viaje, costo generalizado de las ciudades, información del sistema convencional, pero información, digamos, acotada a poder, uno, tener certeza de que la información es correcta y dos, a poder hacerla un poco en comparativos con otras ciudades, ¿no? Ejemplo, Guadalajara. Guadalajara tiene rutas urbanas y rutas suburbanas. Entonces, yo al momento de que le solicite la información sobre sus rutas, puede haber puede haber una omisión en la distinción de este tipo de servicios y que muchas veces cuando yo la compare con Puebla o con otra ciudad, esta información no sea realmente la misma, ¿no? Entonces, hay criterios importantes que hay que definir y que es un proceso complejo. Esto hablando de las ciudades que tienen estudios o que han desarrollado algo de información sobre el transporte público. Hay otras ciudades, principalmente las medianas y las pequeñas, que no cuentan con nada de esta información. Entonces, obtener la información de los sistemas de movilidad, tanto de la operación del sistema como del comportamiento de los viajes, es complejo y sí tenemos que ser como muy cuidadosos a la hora de mostrar esta información, porque hay otros sistemas que transmiten, ejemplo, el tema de los viajes, ¿no? En unas partes se habla de viajes como tramos de viaje y en otros como viajes completos. Al momento de comparar, esto puede generar como algunas conclusiones que no están correctas y con lo que sí lo que queremos tener certeza es en homologar esta información, poder trabajarla y poder hacer comparaciones reales y confiables. Dentro de los sistemas de transporte, la base que tenemos de información son 42 líneas de operación y 21 sistemas. Tenemos dos sistemas de trolebuses, un sistema de teleférico,
tenemos 11 sistemas o 21 corredores BRT y tenemos 2 SITs, 2 sistemas integrados de transporte público que basan su estructura de funcionamiento en corredores tipo BRT, es decir, corredores segregados y con estaciones. Y en el caso de los trenes tenemos 14 líneas de metro en el país, tren ligero tenemos 3 líneas y en el tren suburbano y solo una línea de tren suburbano, ¿no? Toda la información que se obtiene de estos sistemas está segmentada en lo que es demanda, que tenemos demanda para día hábil, sábados, domingos, demanda anual, transbordos, entre otros indicadores. El siguiente componente es infraestructura, kilómetros de vías exclusivas, estaciones, terminales, tipos de rutas, etcétera. Operación, flota y tipo. Recaudo, tenemos lo que si tienen tarifa general, tarifa preferencial, integración, qué medios de pago tienen, si es con tarjeta, si es en efectivo, si es con un token. Inversión, qué tipo de inversión se ha hecho, si es pública, privada, e inversiones de infraestructura o inversiones en el material rodante o los vehículos, ¿no? Y otro componente más que es el institucional, que es quién gestiona el sistema, cómo está estructurado, si hay empresas operadoras, si es una empresa, si es una SAPI, si es una SA, si es una, no sé, una cooperativa, o si es una empresa pública, concesiones, qué concesiones se han dado en estos sistemas y en cuánto tiempo, a cuánto tiempo también se han dado las concesiones. Otro componente importante en el institucional es si el organismo regulador es un organismo descentralizado, centralizado, pertenece a una dirección general de alguna secretaría o en dónde se encuentra estructurado y qué funciones o atribuciones tiene, ¿no? Les voy a mostrar un poco lo que es la herramienta o el portal web donde estamos consolidando toda esta información. Entonces ustedes van a poder... Un momento. Ustedes van a poder entrar a un portal web donde van a tener esta información. Tenemos esta estructura, que es el observatorio. Aquí hablamos de qué es, qué tiene, cómo se hizo, qué descripción hay y los indicadores generales. De este lado tenemos el menú y podemos ver lo que son los indicadores de ciudad. Entonces tenemos una perspectiva nacional, es decir, un comparativo de todos los estados y un indicador nacional. En este caso, ahorita estoy en seguridad vial, tengo la tasa de mortalidad, tenemos otros indicadores como es la tasa de accidentalidad, tasa de letalidad, de funciones por usuario, ¿no? Y ustedes van a poder aquí ver, ya sea por estado y algunos datos desagregados. Vamos a tener también datos, como lo comentaba, de la flota vehicular, los indicadores que hemos definido, gastos e ingresos en movilidad. Entonces vamos a tener aquí datos de la encuesta, como les comentaba, del INEGI del 2016, que próximamente saldrá la del 2018 y que bueno, también trabajaremos para mostrar cómo ha sido este comportamiento. El gasto público federal de estos estados, segmentado por cada uno de los modos de transporte o de las inversiones que se hayan hecho en espacio público, peatonal, ciclista o infraestructura vial, y los demográficos que son los de población, ¿no? Esa es la perspectiva nacional. Si queremos ver la información de zonas metropolitanas, vamos a tener este desglose, que es igual población por zona metropolitana, los gastos en movilidad y una distribución de los grupos económicos en quintiles, tanto para lo que es transporte público como lo que es para transporte privado. Y la flota vehicular de los diferentes años, ¿no? 2015, 2006 o 2017. Tasas de crecimiento anual de algunos vehículos, como es el ejemplo de las motos, que creemos que es uno de los indicadores relevantes, y de los autos particulares, ¿no? El siguiente nivel son los estados. Entonces aquí vamos a tener los 32 estados del país, mostrando igual lo que tienes en temas de población, lo que es en la inversión por rubro de movilidad, inversión federal, gastos de movilidad también. En este caso sí tenemos información de seguridad vial de los diferentes indicadores.
y de la flota vehicular, ¿no? Y por último, el otro nivel desagregado de información que les comentaba, el del municipio. Entonces ustedes aquí eligen el municipio, Aguascalientes, el municipio de Aguascalientes. Y pues nada más podemos ver en este apartado dos segmentos, ¿no? Lo que es población y lo que es flota vehicular. Aquí también vamos a tener lo que son los sistemas de transporte, lo que les comentaba de los sistemas, y lo que es las fichas técnicas de los sistemas de los corredores que actualmente se encuentran en operación. La página aún está en desarrollo, aún estamos subiendo información, aún estamos manejando lo que es que sea un poco amigable la interfaz, etcétera. Pero bueno, esto es un poco mostrarles el avance de lo que tenemos. En las fichas, como les comentaba, tenemos en este caso el corredor de insurgentes y vamos a poder ver las características de demanda e infraestructura. De esta forma, vamos a ver las características operativas y los siguientes segmentos de análisis, ¿no? El de sistemas de movilidad, que como les comento es para una segunda fase y que vamos a estar desarrollando. Vamos a tener la pestaña de publicaciones, donde se van a poder ver los informes que vamos a estar cargando. Y por último, la descarga de información, que son todas las bases de datos que hemos generado o compilado. Como les decía, los de las fichas, que ustedes van a poder consultar. Los informes ejecutivos que están desarrollados de esta forma. Vamos a tener informes, como les decía, del BRT, que pensamos publicarlo a final de este mes y con el lanzamiento de la página. Vamos a desarrollar otros informes de trenes, donde va a estar el tren ligero, el metro, todos los sistemas metro y el tren suburbano. Eso lo pensamos lanzar más o menos en agosto. Vamos a tener otro de teleféricos, otro de trolebuses, de movilidad activa y por último, como les comentaba, cerrar con uno de movilidad en México del 2019, ¿no? El catálogo de indicadores, que es el otro producto que comentábamos, va a estar un archivo en la plataforma y donde vamos a poder ver la descripción y detalle de cada uno de los indicadores que es y sus especificaciones. Y bueno, en el tema de los productos es todo lo que son los 4 productos que tenemos dentro del OMTP. Esto es un poco que ustedes vean como lo que vamos a tener en sistemas de transporte. Vamos a tener la cantidad de líneas, la cantidad de demanda por cada uno de los modos de transporte, cómo ha sido su evolución de implementación de estas tecnologías, ¿no? Desde los trolebuses que iniciaron allá por el 1951, seguido por el metro, y cómo ha sido su evolución de estos sistemas, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente la expansión de los sistemas BRT ha empezado a partir del 2003 hasta ahora. Y por ahí el primer sistema de teleférico que es el Mexicable, ¿no? Sobre el informe específico de los BRTs, aquí les voy a compartir rápidamente algunos datos que procesamos y que generamos, un poco en dónde están los BRTs y qué tipo de BRTs existen. Entiéndase BRTs como de nuevo de sistemas tipo Metrobús, tipo Macrobús, tipo Mexibús, qué clasificación existe y sus características, el tamaño y los sistemas de estas líneas o corredores en operación, su implementación, cómo ha sido, qué tipo de autobuses y qué tipo de sistema de propulsión tienen. Toda esta información generada es a partir de las bases de datos. Es un resumen muy ejecutivo con datos compilados para que sea de forma sencilla ver qué está sucediendo en el país y quiénes han metido ciertas tecnologías, ¿no? Tenemos también lo que son la distancia entre estaciones, distancia promedio, costos, que es un tema recurrente que nos preguntan de forma insistente en las diferentes ciudades, es cuánto cuesta un BRT, ¿no? O cuánto cuesta un metro, cuánto cuesta un tren ligero, ¿no? Entonces aquí ya tenemos algunos costos sobre los sistemas BRT, que más o menos rondan entre los 90 y los 110 millones de pesos por kilómetro. Características sobre los sistemas de alimentación y medios de pago.
como les comentaba, tenemos información desagregada sobre la tarjeta de prepago, si tiene boletos, si se cobra en efectivo, si tiene sistema de autobuses alimentadores al corredor o no, si tiene integración entre las líneas o si tiene integración tarifaria con otros modos de transporte, ¿no? Índices de operación, como les decía, el IPK y el IPB, que son como los índices de desempeño más importantes de los sistemas, y con esto te das una idea de cómo está más o menos funcionando el sistema. Eh, y concesiones, ¿no? ¿Cuántos años son las concesiones de los operadores de transporte público, ¿no? De las empresas de transporte público, y bueno, aquí podemos ver rangos amplios, ¿no? Desde ahí tenemos corredores que son de 10 años hasta corredores de 30 años con una media de 20. Ya si la ciudad que está desarrollando o implementando algún proyecto le interesa saber, bueno, por qué se dio a 20, o por qué se dio a 30, o por qué se dio a 10 años, se pueden tener el acercamiento directo y saber, o con el Mexibus, o con el Macrobús, o con Metrobús, entender un poco por qué se dieron en esos tiempos, ¿no? Las concesiones. Y bueno, ¿qué sigue en el OMTP? ¿Cuándo es el lanzamiento y cuáles son sus próximas fases? Nosotros esperamos concluir con la versión beta para inicios del mes de agosto de 2019. Eh, Abriremos el portal, estaremos como informándoles de las fechas precisas y los links y todo, cómo pueden entrar. En esta etapa nos gustaría mucho saber la retroalimentación y comentarios, ya sea tanto de la academia o de cualquier usuario, saber, no sé, que hay un dato que no hace sentido, que la interfaz no es amigable. eh, Comentarios de cualquier tipo son bienvenidos para mejorar esta herramienta y que pueda ser funcional para todos. Eh, el link también estará publicado dentro de lo que es la página de WRI México. También estaremos colocando ahí en donde pueden encontrar y qué información tienen. Y por lo que entiendo, para todos los que se han registrado en este webinar, también estaremos como compartiendo toda la información y el link de forma directa, ¿no? Las siguientes fases del desarrollo del OMTP. Ahorita en la fase inicial, como ya lo vieron, solo tenemos dos segmentos, que es ciudades y sistemas de transporte. Estamos continuamente actualizando la información de los sistemas de transporte público. Comenzaremos toda la información que hemos mostrado hasta el momento dentro de los sistemas, es 2018, perdón, y vamos a actualizar el 2019. En esta fase pues, queremos concluir también con la página web y poder abrir la versión beta lo más pronto posible en agosto a todos ustedes. ¿Qué queremos en la fase 2 y en la fase 3? En la fase 2, como les decía, es trabajar mucho en la parte de los sistemas de movilidad para conocer los repartos modales de las demás ciudades, conocer los costos de viaje, los vehículos por categoría, que son taxis, las empresas ERT, que ahorita es un tema bastante controversial en general. Eh, para los que no sepan qué es un poco el tema de los de la ERT, son los vehículos que se dan por las aplicaciones, ¿no? Tipo Cabify, Uber, etcétera, etcétera. Cantidad de flota de autobuses de transporte público y vagonetas de transporte público. Tarifas de transporte público del sistema convencional, por supuesto. Conocer y poder hacer buenos comparativos. El marco legal, eso es un tema también recurrente que nos preguntan sobre quiénes han generado leyes de movilidad, qué otros estados han hecho los reglamentos de movilidad, qué cambios se han hecho, etcétera, etcétera. Y en una fase 3 nos gustaría incorporar, o esperamos incorporar, todo el segmento de movilidad activa, que es cuántas ciudades cuentan con sistema de bicicleta pública, sistema sin anclaje, red de ciclovías, estructura peatonal, y otros indicadores que también están ahorita como una tendencia dentro de la movilidad activa, ¿no? Estas es un poco las fases de desarrollo. Esperamos que estas dos fases que siguen
que siguen dentro de la MTP las podamos desarrollar en el próximo año. En este año sí queremos dejar como una herramienta funcional y una herramienta que dé realmente indicadores e información a las ciudades de utilidad, ¿no? No omito mencionar que hay otros, hay otras páginas, hay otros informes que también generan información bastante valiosa. Aquí les estoy colocando algunas, como ustedes pueden entrar al BRT Data, o sea, si les interesa mucho investigar más sobre los sistemas BRT en el mundo. El BRT Data es un portal que contiene una compilación de todo el mundo de los sistemas de BRT y la verdad es que está muy, muy bien trabajado. Es una herramienta que desarrolló WRI en conjunto con otras asociaciones. Tenemos otras como es la Anatomía de la Movilidad de la SEDATU, que es un informe que contiene principalmente la inversión federal entre el periodo del 2012 al 2018. Tenemos Anatomía de la Movilidad en México, dentro de la página de Ciudad Visible, en donde ahí hicieron un compilado de información con la encuesta intercensal del 2015 y generaron información sobre datos de viaje, inversiones, indicadores de inversión y indicadores de seguridad vial en un nivel por estado, ¿no? Y ahí vienen como los diferentes años en que se hizo esa información. Tenemos también otro documento que es Invertir para movernos, el diagnóstico de inversiones de movilidad de las zonas metropolitanas que desarrolló el ITDP en el 2014. Esto está a nivel zona metropolitana y también es un muy buen documento para hacer referencia en cómo se ha avanzado en este tema. Tenemos una página de la UITP, que es la Unión Internacional de Transporte Público. Ellos compilan toda la información de los metros en el mundo. Es un observatorio de metros, vamos a decirlo así, y tiene bastante información sobre cuáles son las nuevas tecnologías y tendencias de los metros en el mundo. Es que es muy buena información si a alguien le interesa más saber sobre este segmento de trenes, ¿no? El INCO, que generó un índice de movilidad urbana en el 2018, que también de alguna manera es un indicador que tiene su propia metodología y que también da una muy buena referencia de cómo se ha avanzado en los estados. Si se dan cuenta, cada uno de estos sitios pues, contiene información valiosa a cierto nivel de desagregación y un poco lo de la MTP es consolidar y generar una información en la mayoría de los niveles posibles y en un solo sitio, ¿no? Y con esto ahorrar tiempos, ahorrar investigación y ahorrar eh, sí, ahorrar procesos que son un poco complejos cuando uno está desarrollando algún proyecto, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Juan. Es un tema absolutamente interesante, además porque procesar información, pues todas las personas que trabajamos en este mundo de las ciudades y de la toma de decisiones sabemos lo complejo que es. Entonces, tener un portal en el que se pueda reunir la información, por lo menos de lo que está pasando en términos de movilidad y de sistemas de transporte consolidados en México, pues es un ejercicio súper valioso. Surgieron algunas preguntas de la audiencia, te las voy a empezar a leer para que les demos respuestas. Tenemos 15 minutos para eso. Lo primero que nos preguntan es cómo puede vincularse la academia a los objetivos del Observatorio de Movilidad del Transporte Público, nos pregunta Adrián Mendoza. Ok, por ahora el OMTP fue desarrollado como lo comentaba, fue desarrollado bajo digamos, un producto partiendo por la evaluación de proyectos del PROTRAM, recopilando como toda esta información y expertise que se generó ahí, y por un proceso de revisión de indicadores hacia los que consideramos desde la perspectiva entre Banobras y nosotros, que son importantes para entender un poco cómo está la movilidad en México. ¿Cómo vincular a la academia? Se me ocurren varias formas, ¿no? Que nos podamos acercar con ellos y ver si estos indicadores hacen sentido o si podemos desarrollar un índice que sea un poco más, que sea más representativo de las ciudades, ¿no? Entonces, sí, estamos abiertos, digo, sería cuestión de revisar
cómo poder hacer esta colaboración y poder desarrollar otros indicadores en donde también la academia contribuya con la información que ellos puedan también generar o desarrollar y montarla en un observatorio, ¿no? Mientras más información exista de las ciudades, es mejor porque tienes mayor sensibilidad de cuál puede ser la solución posible. Perfecto. Justo en este mismo orden de ideas, pregunta Adrián si el OMTP, pero me parece que tú ya diste respuesta a esto, de todas maneras, creo que es una duda que queda en el aire, y es si va a incluir los sistemas de transporte que se hacen a través de rutas, circuitos de camiones y taxis colectivos a través de concesionarios, porque pues muchas zonas del país, principalmente el habla acá de la zona metropolitana del Valle de México, pues tienen como más bien este tipo de infraestructura de movilidad y no tantos sistemas consolidados. Sí, nuestro interés, por supuesto, es incluir este segmento que se repite en todas las ciudades, que es constante en todas las ciudades del país, principalmente en las ciudades medianas, bueno, en las grandes incluso y en las pequeñas, que tienen sistemas de autobuses convencionales, sistemas sin infraestructura como tal, infraestructura dedicada. Eh, pero actualmente el diagnóstico en el país es que este tipo de sistemas está desagregado. Es decir, todavía tenemos bueno, existe mucho lo que es el sistema hombre-camión, ¿no? Información individual de cada uno de los vehículos y que actualmente los organismos de gobierno que regulan el sistema están en una transformación y consolidación de este segmento. Entonces, conseguir información sobre estos sistemas es demasiado complejo y muchas veces puede ser irreal, porque los comportamientos son distintos y no están estandarizados. Eh, sí es de nuestro interés entrar en este segmento, pero sí hay que ser muy cuidadosos porque las ciudades que tienen ya estudios, evidentemente tienen esta información y la conocen, pero hay muchas ciudades que no cuentan con un estudio de movilidad, un estudio de transporte robusto que tenga todos estos indicadores, ¿no? Y además, los años en que se desarrollan los estudios son periodos muchas veces de hasta 10 años muchas veces solo se hace un estudio, ¿no? Incorporarlo es complejo y hay que ser como muy cuidadosos en cómo lo vamos a incorporar y qué información podemos mostrar o procesar, ¿no? Será en una segunda fase y lo haremos solo para algunas ciudades con las que sí contamos con información o estudios de transporte público robustos que realmente puedan dar una confiabilidad de la información que estamos presentando. Vale, aquí yo tenía otra pregunta y Elías Páez hace también un comentario, bueno, primero felicitando por el trabajo tan oportuno que se está logrando con este Gracias. observatorio, pero además voy a hacer mi pregunta y luego vamos a hablar un poco del comentario que hace Elías. Bajo tu consideración, ¿qué tipo de decisiones se podrían justificar con el uso de esta información? O sea, ya tenemos los reportes, tenemos los informes. ¿Cuál sería, si yo soy un tomador de decisión en un municipio, el tipo de decisión que podría justificar con la información que voy a encontrar dentro del observatorio? Ok. Bueno, sobre este tema, el observatorio es generación de información, es generación de información y vinculación y entendimiento con vinculación con otros estados o organismos, ¿no? No es como tal o sea, no estamos dando una evaluación de si en X o Y estado es buena, eh, 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 digamos, es bueno el sistema de transporte público o malo que tiene, ¿no? Eso hay que acotarlo. Nosotros con esto lo que hacemos es un compendio de información, mostrarlo y ver qué está sucediendo en el país. No damos una evaluación como tal. ¿Cómo lo pueden adoptar los tomadores de decisión? Como lo comentaba muchas veces, dentro un poco de la experiencia que he tenido en gobierno, es que en ciertos foros o principalmente cuando uno está desarrollando los planes estatales o los planes sectoriales, eh, surgen dudas en los foros de planeación, ¿no? Como, por qué en Puebla no implementamos un sistema metro? Y muchas veces esta visión de qué tan complejo es implementar un sistema metro no se tiene y toma tiempo desarrollarlo. Usualmente la inversión de un metro pues es, digamos, más o menos 10 o 20 veces más que la de un BRT. Este,
y entonces evidentemente la ciudad no tiene capacidad para implementar un sistema así, o la demanda que necesita mover en un metro no existe en alguna ciudad media, ¿no? O en una ciudad pequeña. En los tomadores de decisión les ayuda en ese sentido, ¿no? Un poco dimensionar los sistemas de transporte público que está sucediendo y dimensionar también en los indicadores de ciudades qué está sucediendo en otros lados, ¿no? Ejemplo, en Colima están implementando un proyecto de seguridad vial, es el proyecto que están también desarrollando en WR México, el BOTNAR, y que empieza a tener como ciertos resultados. Eso lo puede ser referencia y puede mostrarse cómo los indicadores de seguridad vial comienzan a disminuir. Entonces, un tomador de decisión puede ver que han avanzado allá y puede acercarse a ver cuál fue la estrategia que implementaron y bajo qué premisas se implementó esta estrategia. Creo yo que con esto también pueden generar un pequeño diagnóstico, como ya lo había comentado, de su sistema de movilidad y qué ciudades más o menos con estas mismas características han adoptado soluciones. Puede ser un sistema de trolebuses, por ejemplo, o un SIT, que es como lo que tiene León o lo que comenzó a desarrollar ahora Querétaro, que evidentemente muestran una transformación y que genera algunos beneficios, ¿no? Gracias, José Juan. Entonces ahora, un poco con tu respuesta y con la pregunta previa que se hizo, me voy al comentario de Elías, y es que él comenta que considera que hay dos módulos que se podrían visualizar a futuro. Uno que estaría relacionado con los instrumentos de planeación de la movilidad y justamente utilizar el Observatorio de Movilidad del Transporte Público como una herramienta que constate el cumplimiento de estos instrumentos de planeación. Y dos, un módulo en el que se pudiera vincular todo el desarrollo que se hace de transporte público y de estas líneas de transporte masivo con los usos del suelo, para que se pueda vincular cuál es el impacto que se logra entre el proyecto de transporte y el uso del suelo. Yo creo que, pues digo, José Juan, si tú tienes un comentario que hacer al respecto, queda abierto el micrófono, pero a mí me parece que justamente estos espacios que abrimos dentro de WRI México para dar a conocer lo que estamos trabajando a nivel técnico, permite que otras organizaciones o la misma academia o el gobierno encuentre dentro de las herramientas que nosotros desarrollamos posibilidades de información que les sirvan para alimentar otros espacios de análisis como los que propone Elías. No sé, José Juan, qué quieras comentar al respecto. Sí, bueno, como lo comentas, Valeria, yo me enfocaré un poco por la pregunta sobre los instrumentos de planeación. Es un tema bastante complejo porque muchas veces, y se puso muy de moda el tema del desarrollo de los desarrollos de los PIMUS, ¿no? Que son estudios bastante robustos y que contienen estrategias específicas para su implementación. Y como bien comenta, muchas veces estos instrumentos de planeación no se cumplen. Si uno ve el estudio de Colima, que es donde un poco más yo bueno, estuve trabajando, se hizo un PIMUS en el 2012, ¿no? Tenía una serie de estrategias que nunca se alcanzaron a cumplir. Eh, por diferentes motivos, ¿no? Puede ser que no sea, puede ser que no hubieran sido estrategias realmente alcanzables o estrategias con con un presupuesto, etcétera. Pero precisamente este PIMUS ya hace referencia a algunos indicadores y que ahora podemos revisar, por ejemplo, en el tema de accidentes, en el tema de seguridad vial, podemos hacer una comparación bastante buena y saber por qué no avanzamos ahí y sí exigir seguir avanzando, ¿no? Por supuesto, el tema de los instrumentos de los PIMUS, sí lo que tenemos considerado dentro del sistema de movilidad, pero repito, sí hay que ser muy cuidadosos con toda la información que estaremos mostrando de este segmento y que a mí me parece que es un instrumento clave y que genera mucha información para poder hacer un seguimiento también de los avances que se han tenido en las ciudades. Gracias, José Juan. Voy con la última pregunta de Sara Mata, que pregunta, ¿la información de frecuencias por ruta, pasajeros por ruta, cuando la hay, serán descargables de algún modo? Bueno, Sara, ya José Juan comentó que van a estar disponibles las bases de datos, pero no sé sobre estos datos en específicos que está preguntando Sara, José Juan, ¿qué tengas que decir?
Ok, sí, información específica sobre la operación de los sistemas, sí, sí lo contienen las fichas de proyectos, sí tenemos intervalos, tenemos frecuencias, tenemos el histórico de pasajeros anuales que se han tenido en estos sistemas, también tenemos información sobre los pasajeros diarios en día promedio hábil y en sábados y domingos. De los sistemas, por supuesto, de los sistemas que sí nos han proporcionado esta información. Hay algunos, pero la mayoría sí tiene estos campos y sí está la información disponible. Como lo comentó Valeria, toda esta información también la van a poder descargar a través de unas bases de datos en Excel y para que hagan ustedes los análisis, para los análisis o reportes que necesiten, ¿no? Bueno, José Juan, te agradezco mucho haber participado en este espacio que tenemos dentro de WRI para poder promover todo el trabajo que se hace en las áreas técnicas y para que existan estas oportunidades de colaboración tanto con la academia como con el sector público y el sector privado. Yo les invito a nuestra próxima sesión que tiene lugar el 18 de julio y en la que vamos a hablar sobre eficiencia energética. Nos va a acompañar Inder Rivera, nuestro gerente de energías para edificaciones. Entonces, pues no se pierdan la información que queda en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también en nuestra página de cityfixlearn.org y en la página de wrimexico.org. Por favor, al finalizar este webinar les agradezco que llenen una breve encuesta de calidad que estamos haciendo y que nos permite mejorar este tipo de instrumentos de capacitación día a día. Que tengan un excelente día.